La siguiente ponente, la doctora María Eugenia Icaza Chávez, nos habla sobre avances terapéuticos en adenocarcinoma de esófago. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Si me pasa la presentación. Bueno, vamos a hablar sobre los avances terapéuticos en adenocarcinoma de esófago. Y ya mencionó Maribí estas estadísticas, no las voy a repetir. El adenocarcinoma de esófago es altamente letal por su diagnóstico en etapas tardías y la sobrevida general a 5 años es solamente de 18%. Un punto esencial en el tratamiento del cáncer del esófago es el estadiaje, y el estadiaje lo hacemos por medio de endoscopía, de tomografía, de PET y, por supuesto, de ultrasonido endoscópico. La clasificación de TNM publicada por el American Joint Committee del 2010 es la clasificación actual, y esto es muy importante porque aquí la definición de qué vamos a hacer con el paciente depende de un detalle muy fino. Aquí tenemos la clasificación, los tumores T1S, carcinoma in situ, los T1 que pueden ser intramucosos o llegar hasta la submucosa, en cuyo caso son T1A, o si llegan a la submucosa T1B, T2, tumores que invaden la muscular propia, T3 invaden la venticia y T4 invaden las estructuras adyacentes. Entonces, y la clasificación N depende de si hay o no ganglios afectados, y como ya sabemos, la clasificación M depende de si hay metástasis a distancia o no. Entonces, aquí les muestro el estadio 0, en el cual hay un tumor in situ, sin ganglios afectados, sin metástasis. El estadio 1, en el cual puede ser un tumor que invade la lámina propia, que es el T1A, como les decía, o la submucosa T1B, pero sin nódulos afectados. En el estadio 2A, el T es 2 o 3, sin ganglios ni metástasis. El estadio 2B, cuando hay tumores T1 o T2, pero ya hay ganglios afectados. El estadio 3, T4, cualquier N y sin metástasis. Y el estadio 4, cualquier T, cualquier N y metástasis. Y esta clasificación es muy importante para decidir qué se va a hacer con los pacientes. Como ya se mencionó, la esofagectomía es útil en los tumores esofágicos tempranos y ha sido el estándar de tratamiento hasta el día de hoy, pero con el advenimiento de las terapias endoscópicas, como la terapia fotodinámica, la ablación por radiofrecuencia y bien la resección de la mucosa o submucosa, entonces estos paradigmas han cambiado. Y aquí se vuelve indispensable determinar la profundidad del tumor. No hay que olvidar que, a pesar de manos expertas como las del doctor Medina, la mortalidad de la esofagectomía para el cáncer esofágico temprano es de 2% y la morbilidad hasta del 10%. Entonces, aquí les hago un resumen de qué se hace con estos tumores. Si el paciente está en un tumor temprano, T1, N0, M0, hay altas tasas de curación con esofagectomía, pero también con resección endoscópica. Si los pacientes están más avanzados con estos estadios, entonces aún están localizados, pero ya están más avanzados, forzosamente requieren una terapia combinada y aún son resecables. Cuando están más avanzados no deben someterse a ninguna terapia agresiva. Entonces, insisto, lo importante es poder determinar el grado de invasión tumoral, lo cual no siempre es tan sencillo. El riesgo de tumor en nódulos linfáticos es de 0 a 3% para tumores limitados a la mucosa, pero si ya penetran la submucosa, esto es del 15 al 50%, y eso está muy chiquito y está muy difícil de determinarlo. El estadiaje con tomografía y PET no son de utilidad para determinar el grado de penetración en la mucosa, porque no pueden analizar las capas esofágicas, tenemos que verlo más de cerca. Se considera que el ultrasonido endoscópico es efectivo para diferenciar las lesiones T1 y T2 de las T3 y T4 y es esencial para la planeación del tratamiento quirúrgico. Sin embargo, cuando nos vamos a la letra chiquita,
vemos que en un metaanálisis del estadiaje de T1A, o sea que solamente llega a la lámina propia por medio de ultrasonido endoscópico, la sensibilidad es de 0.85, especificidad de 87 y la razón de probabilidad positiva, que el doctor Nogueira le llamó cociente de probabilidad positiva, y la de probabilidad negativa, pues tienen resultados moderados, o sea, 6.62 para la probabilidad positiva y 0.20 para la negativa. Y por otro lado, si estamos estadiando el T1B, entonces la sensibilidad es muy parecida y con una razones de probabilidad igualmente moderadas, o sea, tampoco es así tan fantástico. Entonces, insisto, el estándar de tratamiento para ha sido la esofagectomía en pacientes con estadio 1. En pacientes con T in situ y T1A, la sobrevida a 5 años llega a ser del 90%. Pero pues ahora viene la resección endoscópica y entonces al T1S pues decimos está muy bien, hay que hacérsela, el T1A pues también, pero ya en el T1B pues ya no estamos tan seguros si se debe hacer o no, porque la invasión a ganglios linfáticos y vascular, como les mostraré más adelante, es muy frecuente. Además de las clasificaciones anteriores, también se ha subclasificado la invasión tumoral de la mucosa y la submucosa en 6 niveles, M1, M2, M3, y de la submucosa SM1, SM2 y SM3. Así a ese nivel tan chiquitín es esta clasificación. Y como ustedes pueden ver en este estudio de 7.645 pacientes de cáncer esofágico que afectaba a la submucosa, se hizo un análisis de acuerdo al nivel de infiltración de la submucosa. Y pueden ustedes ver aquí que la invasión vascular, la invasión linfática y los nódulos linfáticos van aumentando de manera importante en relación a esa pequeña diferencia en la profundidad. Entonces, pues uno sí le preocuparía hacer una resección de la mucosa pensando que puede haber tumor ahí abajo. Sin embargo, en este estudio realizado en 2016 pacientes con cáncer temprano T0, T1A y T1B, se analizaron a 430 personas a las cuales se hizo una resección de la mucosa y 1.586 a las cuales se hizo una esofagectomía. Ninguno de ellos tenía nódulos afectados. Como que ya no avanza esto muy bien. Y la sobrevida a 2 años no tuvo diferencia entre la resección endoscópica y la esofagectomía, y a 5 años de seguimiento, la sobrevida relacionada con el cáncer era igual. Sí hubo una sobrevida mayor, general mayor en los endoscópicos, pero tenían mayor edad y el estudio no es aleatorizado, y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora se considera que es conveniente estadiar por medio de la resección endoscópica, que las lesiones visibles deben de resecarse endoscópicamente, obviamente previo ultrasonido endoscópico, para estadiaje histopatológico y revisión de los márgenes de resección. La dificultad del ultrasonido endoscópico para discriminar entre T1A y T1B hace la resección endoscópica una opción para esta discriminación. Bueno, pasando ahora al adenocarcinoma esofágico localmente avanzado, en un metaanálisis de 2011 se mostró una clara evidencia del beneficio en la sobrevida con la quimioradioterapia o la quimioterapia neoadyuvante más cirugía en comparación con la cirugía sola en pacientes con cáncer de esófago. Recientemente se publicó un metaanálisis de 5 estudios que muestran una mejor sobrevida de la quimioradioterapia neoadyuvante en comparación con la quimioterapia neoadyuvante sola, con una razón de momios de 0.73. Entonces aquí pueden ver el resultado de este metaanálisis. Y en este otro estudio CROSS, también un estudio muy reciente, se aplicó quimioradioterapia más cirugía contra cirugía sola para el cáncer esofágico o de la unión. Fue aleatorizado con 368 individuos, a 180 se les realizó cirugía más quimioterapia neoadyuvante con estos medicamentos y esta radiación, y a 188 se les aplicó cirugía. Y como pueden ustedes ver, aquí la quimioradioterapia neoadyuvante fue mejor que la cirugía sola en la sobrevida. Entonces esto se considera actualmente el estándar, la quimioradioterapia neoadyuvante y después cirugía. Ahora bien, hacer una cirugía abierta o hacer una cirugía de mínima invasión.
En este estudio se aleatorizaron a 56 individuos a una cirugía abierta y a 59 a una cirugía de mínima invasión. Y se encontró que la cirugía de mínima invasión redujo la pérdida intraoperatoria de sangre, el dolor postoperatorio, las infecciones pulmonares, parálisis de cuerdas vocales, tiempo de estancia hospitalaria, calidad de vida, pero no hubo diferencias en la mortalidad y tampoco en el número de nódulos linfáticos resecados. Pasando ahora al tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo se ha hecho con una serie de medidas, entre ellas la prótesis autoexpandibles metálicas, prótesis plásticas, terapia ablativa térmica, argonplasma, inyección de etanol, radioterapia externa, braquiterapia, quimioterapia, radioterapia, múltiples tratamientos. En una revisión reciente de Cochrane, los autores concluyeron que las prótesis autoexpansibles son un tratamiento efectivo de paliación de la disfagia y que la braquiterapia intraluminal es una alternativa a las prótesis. Sin embargo, las prótesis plásticas, la quimioterapia sola, la combinación de quimiorradioterapia y la cirugía de puenteo no se recomiendan en estos pacientes. En cuanto a las prótesis, se prefieren las prótesis autoexpandibles, como ya mencioné, particularmente las Ultraflex o las NITI-S sobre las Polyflex. Las NITI-S son unas prótesis que tienen una capa interna plástica para evitar la obstrucción del tumor, pero una malla externa de alambre de nitinol que permite la fijación al esófago. Se han desarrollado otras que son las NITI-S antirreflujo, que tienen una falda de politetrafluoroetileno que impide el reflujo gastroesofágico. Y también hay prótesis a las cuales se les agrega yodo 125. Estas son las prótesis, aquí les muestro Polyflex, Ultraflex, NITI-S y la NITI-S que no se ve muy bien, pero aquí al final tiene este mecanismo antirreflujo. En cuanto a la quimioterapia paliativa, la quimioterapia aporta ventajas en la sobrevida en comparación con el tratamiento paliativo. En un metaanálisis de quimioterapia de primera línea contra cuidados paliativos se mostró un riesgo de 0.39 en la sobrevida a favor de la quimioterapia, con un incremento de la sobrevida de aproximadamente 6 meses. Se han desarrollado nuevas terapias, pues se ha detectado algunos factores de los tumores, como el receptor del factor vascular de crecimiento endotelial, el receptor de crecimiento epidérmico, el receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento tipo insulina, y en los últimos 5 años se aprobó en Estados Unidos 2 fármacos nuevos, que son el trastuzumab y el ramucirumab, para el tratamiento del cáncer gastroesofágico metastásico. Sin embargo, para esos tratamientos, pues aún necesitamos un poco más de evidencia que nos diga cuál es su utilidad. Y entonces quiero concluir que el buen estadiaje del cáncer esofágico es esencial para la toma correcta de decisiones, y este estadiaje depende de estudios muy finos, obviamente lo más grueso es la tomografía con emisión de positrones, pero es necesario estadiarlos a nivel fino con el ultrasonido endoscópico o bien la resección endoscópica de la mucosa. Los tumores T1, N0, M0 pueden tratarse con esofagectomía o con terapias endoscópicas. La quimiorradioterapia neoadyuvante debe ser el estándar de tratamiento de los pacientes con carcinoma esofágico localmente avanzado pero aún resecable, y varias terapias paliativas pueden emplearse en los tumores avanzados como prótesis o quimioterapia. Muchas gracias.